Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos a El Grimorio de Rix. El episodio de hoy decidí incluirlo en la serie de seres elementales del mundo, aunque veremos que podría no ser un elemental de lo que hablaremos hoy, sino otra cosa. Aquí necesitaré el apoyo de mis suscriptores de Sudamérica, en especial de aquellos hijos de la luna que sean de Argentina o de Uruguay, principalmente. Estoy hablando, como habrás visto en el título del video, del pombero o pomberito, una especie de duende de la mitología guaraní del que me habían pedido mucho que hablara, y ahora que he investigado sobre el tema he quedado fascinado en verdad. Hay bastante información que recoger de esta página del Grimorio, así que no nos enrollemos más y comencemos. El pombero, también conocido como pomberito, es una especie de duende o espíritu de la mitología guaraní. Este mito es propio del acervo cultural de Paraguay, del noreste de Argentina, el sur de Brasil y noreste de Uruguay. Puede tener pelo de color blanco o negro. Se le conoce también con los siguientes nombres: pomperito, piragüe, que significa pies peludos, caray pijare, que significa señor de la noche, Cuarají Jará, dueño del sol, tal como se le conoce en el mito de los Mbiá del sur del Brasil y de la provincia argentina de Misiones. Chopombe o Don Pombero, Chopombe, Chopombe o Tintín en Ecuador. Las leyendas lo definen como un hombre más bien bajo, robusto, moreno y retacón, con abundante vellosidad y brazos tan largos que los arrastra por el suelo. A veces usa un enorme sombrero de paja y luce andrajoso. Puede llevar una bolsa al hombro. Se cuenta que sus pisadas no son percibidas, por lo que su presencia es difícilmente captada y por ende puede estar observándote o siguiéndote sin que te des cuenta. Sus pies se pueden dar la vuelta, haciendo que miren hacia atrás, de manera que confunde a aquellos que quieren seguirlo. Esto, curiosamente, es un rasgo que comparte con los chaneques de México, de los cuales se dice tenían los pies al revés para que quien quisiera seguirles el rastro no llegaran a ningún lado. Algunas versiones indican que anda sin ropa, aunque su miembro viril enorme es tapado por la profusa barba que le llega hasta el suelo. Inicialmente era considerado un genio protector de las aves de la selva. Sin embargo, a medida que evolucionaba el mito, fue adquiriendo nuevas habilidades, como poder mimetizarse con facilidad o transformarse en cualquier animal, imitar el canto de cualquier ave, en especial de las nocturnas, hacerse invisible o deslizarse por cualquier ranura u orificio. El pombero se desliza entre la maleza, silencioso y vivaz, brillándole los ojos de astucia diabólica. Invisible a ratos, el pombero conoce el secreto de convertirse en tronco o matorral durante los fugaces momentos en que el relámpago rasga las tenebrosas tinieblas. Sus silbidos prolongados hacen estremecer de pavor a cualquiera que lo escuche. Lo seduce el cuerpo de cualquier mujer o la brillantez de algún objeto que robará luego a su portador. Puede llegar a ser tanto amigo como enemigo del hombre, según la conducta de éste. Según se cuenta, el hombre que quiera tener de aliado a este duende puede dejar ofrendas por la noche como tabaco, miel o caña. Generalmente, la gente del campo le pide favores, tales como hacer crecer los cultivos en abundancia, cuidar de los animales de corral, etc. Pero después de pedirle un favor, no deben olvidarse jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días, porque si lo olvidan, despertarán su furia, haciendo innumerables maldades en aquel hogar. Es capaz de llevarse la cerveza de una reunión, dejando a los invitados en estado de conmoción. Si el pombero es enemigo, se está expuesto a innumerables peligros dentro del bosque, porque siempre, con engaños, intentará perder a la víctima en la espesura del bosque. Algunas veces provoca extraños accidentes dentro de los ranchos, como por ejemplo que se cierren solas las puertas o caigan misteriosamente utensilios de la cocina en el piso. Los que están enemistados con este duende, por las noches suelen escuchar pasos y voces en los alrededores del rancho, como si alguien caminara por el patio en la noche. En cambio, si es tu amigo, pueden obtenerse grandes ventajas, puesto que él, de manera invisible, guiará al cazador hasta el lugar donde se hallan las presas más grandes y gordas,
la buena pesca o los mejores frutos silvestres que sirven de alimento. Nunca debe pronunciarse su nombre en voz alta, hablar mal de él o silbar en horas de la noche, porque esto lo enoja. Puede vengarse molestando, ensañándose e incluso golpeando a la persona a la que quiera atacar. Un mero roce con sus manos peludas puede producir que la persona se torne tonta, muda o experimente temblores por el resto de su vida. Se dice que si se imita el silbido del pombero, este puede contestar de manera enloquecedora. Por eso, y para no ofenderlo, la gente creyente en él prefiere nombrarlo en voz baja y se guarda de pronunciar su nombre durante las reuniones nocturnas. El pombero es lascivo y en sus andanzas nocturnas gusta de despertar a las mujeres con el suave y escalofriante roce de sus manos. A veces las secuestra y las posee, y después de saciarse las deja ir, generalmente embarazadas, en cuyo caso el hijo nacerá muy parecido a él. Es el responsable del nacimiento de los niños extramatrimoniales. Se dice que con solo tocar el vientre puede embarazar a una mujer. Esto ocurre si la dama solitaria no está bautizada y al ser visitada en la noche por él no le invita miel o tabaco. Se dice también que recorre el monte a la hora de la siesta y si encuentra a niños cazando pájaros, los secuestra y después los abandona lejos de su casa, muertos o atontados. También actúa durante la noche. Se dice que bebe la sangre de los niños hasta matarlos, para luego colgarlos de algún árbol. Si el niño no duerme la siesta o quiere escaparse durante la noche, se le amenaza con recibir estas atenciones por parte del pombero. Muchos testigos del campo afirman todavía en la actualidad que lo han visto. Puede molestar a sus enemigos tirándoles piedras o haciéndose invisible para luego mover las ramas de los árboles o imitar voces de animales salvajes o aparecerse como un burro sin cabeza y cosas por el estilo. Abre las puertas y ventanas con violencia. Anuncia su presencia por medio de un silbido agudo en medio de la callada noche. Busca asustar a la gente piando como ciertas aves cuando cae el sol. Esta es otra forma de saber que el pombero está muy cerca. Se dice que le gusta rondar a mujeres embarazadas también, porque piensa que él es el padre, aunque no lo sea, o también a madres con bebés pequeños que no han sido bautizados y se les anuncia por las formas antes mencionadas. El origen del nombre quizá lo encontramos en el sur de Brasil, donde se llama pombeiro a aquel que espía. Igualmente, los aborígenes guaraníes llamaban al que marchaba en las líneas de avanzada, reconociendo el terreno, antes y durante los malones. Por su actitud de acecho, quizá la palabra pombero derive de esas fonías, aunque puede derivar de la expresión guaraní pomberú, que significa mano de mosca, que puede aludir a lo silencioso e imperceptible de este genio de la noche. Sin embargo, hay otra teoría respecto al origen de este mito, y aunque es bastante oscuro, no tiene nada de paranormal, y tiene que ver con la historia de las regiones en las que se cree en este monstruo legendario, respecto al comercio de esclavos. Pombeiro o Pumbeiro se llamaba al vaqueano, una especie de espía de los bandeirantes que salía a buscar aborígenes en las aldeas para llevarlos a una muerte segura como esclavos en las plantaciones de azúcar en Brasil. Sí, como el ser mitológico, este se llevaba gente de verdad. El periodista Roberto Mack es quien funda esta teoría, la cual le surgió porque, según él, había una discordancia en el origen semántico de la palabra pombero, que pareciera no ser una palabra de origen guaraní. Por cómo suena, se asemeja más a un término de origen africano-portugués. Como te dije, hay una explicación algo forzada en la opinión de este periodista, que es pomberú, que en el dialecto guaraní significa mano de mosca. Pero este nombre no le aporta nada al personaje, algo clave en la construcción de los mitos. Una visita al Museo de la Esclavitud de la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia le dio forma a las sospechas de Roberto. Ahí, en los exhibidores donde se relata cómo eran atrapados los esclavos en África y traídos a América, hay una ilustración que llama la atención enseguida por su parecido con las formas en que se representa al pombero en la región de Sudamérica. Un ser más bien oscuro, con un gran sombrero, de ala ancha que termina en punta. La ilustración tiene un epígrafe, pombeiro, y una historia, que es la siguiente. El origen de la palabra portuguesa pombeiro o pumbeiro proviene de pumbos, término usado en África y que significa lugar, una especie de corral
donde se guardaban a los esclavos, de donde se abastecían los tratantes que los subían a los barcos para comercializarlos en las Américas. Estos personajes eran en general mestizos o negros libres y también ex-esclavos que se dedicaban a viajar tierra adentro. Eran una especie de espías en busca de aldeas de donde después se capturaban a las personas para comercializarlos como esclavos. Según el historiador francés Fernand Braudel, se caracterizaban por usar el engaño. Llevaban bebidas y emborrachaban a sus próximas víctimas. Como vimos, el mito del pombero sugiere que la forma para ganarse el favor del pombero es ofrendarle caña y tabaco, y la otra es el engaño, que coincide con la descripción que hace el historiador francés. Para explicar mejor su teoría de que el pombero era en realidad una manera romántica y juguetona para advertir a los niños y jóvenes sobre los tratantes de esclavos, el periodista dice lo siguiente: el origen del nombre quizá lo encontramos en el sur de Brasil, donde se llama pombeiro al que espía. Por último, antes de pasar a las conclusiones sobre este mito sudamericano, quisiera relatarte una historia contada por un habitante de Formosa, en Argentina, sobre cómo el pombero secuestró a su hermano hace menos de un año y que incluso salió en el sitio web Misiones Online. En Villa General Güemes, que queda a poco menos de 300 kilómetros de la ciudad capital de Formosa, hacia la frontera con Paraguay, con una población alrededor de 4.000 habitantes, Manuel Vega, uno de sus pobladores, denunció la desaparición de su hermano desde el mes de octubre de 2019, en la delegación local de la policía de la provincia, pero con una particularidad: él cree que a su hermano se lo había llevado el pombero. Más allá de las creencias o no respecto de los mitos locales, la policía desplegó la búsqueda para hallar a Fernando Vega, sin que hasta diciembre de ese mismo año se supiera nada de él, salvo la última vez que estuvo en la villa rural, puesto donde se desempeñaba en el campo. No encontré información allá casi un año de la desaparición de este hombre, si fue hallado o si sigue desaparecido. Manuel declaró a la policía y a este medio local algo muy curioso, y es que según él, su hermano tenía pacto con el pombero y por eso estaba en contacto constante con él. Vega dijo textualmente lo siguiente: el pombero ya se lo llevó 2 veces. Una vez lo agarró en medio del día y lo soltó cerca del bosque. Lo hacía correr por el estero y como se hizo de día, lo dejó el bicho y lo encontraron los patrones. Ahora está desaparecido desde el mes de octubre. A él no lo dejaba dormir en la casa y entonces se iba a dormir al monte. Él tiene pacto con el pombero y convive con la pombera. Ya cuando se siente media celosa, lo caga a palos. Yo digo que mi hermano le habrá fallado y lo tiene castigado. Otro elemento que para Manuel indica que el pombero es el responsable de la desaparición de su hermano es que cuando suelta a su perro al campo para que busque al desaparecido, el perro regresa chillando y con el pelo como si se lo hubieran cortado con un machete, pero nada de sangre ni cortes. El pombero es sin duda una de mis leyendas favoritas de Latinoamérica y me parece muy curioso el parecido que tiene con otros seres mitológicos elementales de Sudamérica, como el moán e incluso con el mismo lobizón, y también con el ucumar. También tiene varias similitudes con elementales de México como los chaneques e incluso con los trolls de Escandinavia. Me pregunto por qué el moán, el lobizón, el ucumar y el pombero son descritos como hombres deformes, ya sea de gran tamaño como el moán o por el contrario, muy pequeño como el pombero, pero ambos con afición violenta por las mujeres y por el tabaco y el alcohol. Estoy fascinado con el hecho de que en el sur de América le atribuyan personalidades, gustos y defectos humanos a criaturas que para nada son humanas. La razón por la que dudé en denominar a este ser como elemental es por el posible origen de la leyenda. Sin dudas, la creencia popular habla de un ser elemental, más violento que los aluches y los duendes mexicanos, de los que ya hemos hablado, pues el pombero incluso puede atacar de manera sexual a las mujeres y asesinar, algo que sus parientes mexicanos normalmente no hacen. No obstante, también al igual que a los duendes de otras partes del mundo, también cuidan el monte y a sus criaturas, y castigan a las personas que abusan de los recursos que brinda la naturaleza. Lo que hace que dude además es esta hipótesis que formuló Roberto Mack, basándose en el origen etimológico de la palabra pombero y la historia de esclavitud de la zona en la que se cree en este mito, así como también la asociación del aspecto físico del pombero y su manera de obrar con la de los comerciantes de esclavos que hace siglos operaron en Sudamérica. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el pombero es un ser elemental de moral ambigua que puede actuar tanto para bien como para mal de los humanos?
¿O crees que es solo un cuento que los padres contaban a sus hijos para que tuvieran cuidado con los esclavistas, que ha trascendido las barreras del tiempo para convertirse en leyenda? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios, así como tu relato o experiencia, si es que la tienes, con este ser maquiavélico que habita en Sudamérica. Dale like al video si te gustó y suscríbete. Por favor, te pido que me sigas en mi página de Facebook porque le he estado poniendo mucho empeño en las últimas semanas y al haberla creado mucho después que el canal es una red con poca actividad y con muchos menos seguidores. El link lo hallarás en la descripción, al igual que el link a mi cuenta de Instagram, mi canal de Twitch, mi perfil en Spotify para que escuches ahí el podcast semanal si es que lo prefieres y mi correo electrónico para que nos pongamos en contacto. Esto fue el Grimorio de Rix y la leyenda de El Pombero. Nos vemos en la oscuridad.